Muy buenas tardes de ciencia. Damos continuación con el segundo periodo de charlas de este año. Como saben, transmitimos desde esta sala y en el Facebook de Sábados en la Ciencia. Les damos la bienvenida a Rodrigo López y Gladys Yáñez, ambos de la Dirección General de Investigaciones. Antes de iniciar, unas recomendaciones técnicas. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagadas sus cámaras y micrófonos. Estas se verán en rojo. Las participaciones son bienvenidas y si lo requieren, por favor, levanten el panel de participantes la mano. También pueden hacer sus preguntas y comentarios en el chat, que los iremos recolectando. Entre la charla virtual y la sesión, preguntas, respuestas y comentarios, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para la salud con especialistas del SAISUC. Y bueno, pueden prender sus cámaras y animarse a hacer la rutina con él. Les dejaremos en el chat la liga al programa completo del segundo periodo de charlas. Y bueno, ojalá les interese, lo puedan descargar. Y bueno, si pueden ir agendando las charlas que tengan de interés. Hoy platicaremos hoy platicaremos el maravilloso mundo de los hongos en la agricultura con la doctora Dora Trejo Aguilar de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Veracruzana. La doctora Dora es bióloga, maestra y doctora en biología vegetal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue encargada del laboratorio de fitopatología de campo agrícola experimental en Cotaxlo, de 1982 a 1985. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Veracruzana en Jalapa y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, responsable del cuerpo académico consolidado Biotecnología, Biodiversidad y Manejo de Recursos Naturales V220. A partir del 2014 es decana de la Universidad Veracruzana. Forma parte del registro CONACYT de evaluadores acreditados para el Sistema Nacional de Evaluadores de Evaluación Científica y Tecnológica, CINECYT, RCA. Es integrante del comité editorial de la Revista Mexicana de Micología, es parte de las fundadoras de la Sociedad Mexicana de la Simbiosis Micorrízica, SOMESIMI. Pues forma parte también del comité editorial de la revista La Ciencia y el Hombre hasta el 2012, y bueno, presidente de la SOMESIMI del 2002 al 2005. Formó parte también del Consejo Consultivo de Posgrado de la Universidad Veracruzana en 2015 y 2019. En el 2016 recibió el reconocimiento nacional de la SOMESIMI por destacada trayectoria. Ha producido 60 artículos de revistas indizadas, editado 3 libros, es autora de 25 capítulos de libros, directora de 65 tesis de licenciatura y 4 de maestría. Cuenta con un desarrollo tecnológico para la producción de biofertilizante. Y bueno, este es un muy breve resumen de su trayectoria académica y se nos olvidaba, le gusta mucho divulgar la ciencia de los hongos. Doctora Dora, bienvenida. Gracias por el tiempo y los conocimientos invertidos en esta charla. La sala es suya. Adelante. Hola, pues buenas tardes a todos. Y antes que nada, quiero felicitar a Rodrigo y a Gladys por esas cápsulas de promoción para las charlas de tardes de ciencia y por el trabajo profesional que realizan en pro de la divulgación de la ciencia. Como ya vimos en el título, nuestra charla se refiere a los hongos, que son una verdadera maravilla cuando detectamos sus diferentes formas, colores, texturas a simple vista en algunas especies. Si nosotros damos un paseo por el bosque después de una temporada de lluvias, vamos a encontrar algo como lo que estamos viendo. La primera vez que como estudiante de la Facultad de Biología realicé una salida de campo para colectar hongos, quedé impactada al ver la riqueza de hongos dentro de un bosque de pinos. Estos son los hongos que podemos ver sin necesidad de herramientas como el microscopio, simplemente dando un paseo por el bosque, y de ellos ya nos platicó en la charla pasada la maestra Yajaira. Cuando mencionamos la palabra hongo, generalmente viene a nuestra mente esta imagen icónica, fuente de inspiración de cuentos, objetos decorativos, telas, utensilios de cocina y muy importante para los amantes de los videojuegos, el hongo de Mario de Nintendo, a quien recurriremos en un momento. Sin embargo, no solo son bellos los hongos que podemos ver a simple vista.
sino también los que se pueden ver a través de un microscopio. Desafortunadamente, este grupo está restringido a personas que tengan el acceso a esta herramienta, generalmente académicos, estudiantes del área o investigadores. De acuerdo con los datos de la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Diversidad, muestran que en el mundo se han reportado más de 70 especies de hongos, pero esta cifra es aún muy baja con lo que los científicos estiman que existe. Y en México, la cifra es apenas de 7,000 especies, lo que representa solo una fracción muy pequeña de lo que existe a nivel mundial. Por lo que es necesario, pues, salir al bosque, a la selva, para así encontrar nuevas especies que están esperando ser identificadas, están en espera de que alguien las descubra y las puedan anotar y ya tengamos un listado más amplio. Esta diversidad en México puede ser bastante alta, considerando que nuestro país es uno de los más ricos en biodiversidad. Bueno, pues después de esta breve introducción, entraremos en el tema de la charla. Y recuerden que les hablé del hongo del Nintendo. Pues lo vamos a tomar de ejemplo, porque este hongo de Mario fue inspirado en un hongo real, Amanita muscaria. La función del hongo rojo de Mario es universalmente conocida, pues consiste en convertir a Mario en Super Mario, es decir, hacerlo más grande. Pero el hongo rojo de Mario no es el único dentro del juego. Hay muchos más hongos que tienen funciones diferentes. Por ejemplo, el hongo amarillo con rojo hace gigante a Mario, mientras que el rojo solo lo hace crecer. Por otra parte, el hongo azul lo encoge y el hongo morado es el hongo venenoso, lo mata. Ahora estamos entrando a la realidad. Así como en el caso del juego de Nintendo, hay hongos en forma y diferentes en forma y en función. Y hay una gran diversidad de hongos microscópicos que principalmente los encontramos en el suelo. Estos hongos pueden mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la agricultura, aunque como en el juego de Mario, hay hongos malos que pueden causar daños a la agricultura y hay hongos buenos. Los hongos malos, por ejemplo, en el cultivo de papa, pueden atacar a sus hojas y provocar la pérdida de la cosecha. Por otro lado, la papa también puede ser atacada por unos otros microorganismos que son los nemátodos, como los estamos viendo ahí, pero estos a su vez pueden ser atacados por unos hongos también buenos y matan y podemos controlar las plagas de esa manera. A esto se le llamaría el control biológico. Pero ahora vamos a ver cómo esa diversidad de hongos puede ser útil en la agricultura y muchos de estos los vamos a encontrar en el suelo. Del grupo que hablaremos con más detalle es de los hongos micorrízicos arbusculares. Pero existen otros hongos como Penicillium que pueden ser importantes en la promoción del crecimiento, Trichoderma en la producción de enzimas y defensa contra patógenos, Piriforme spora que participa en la adquisición del fósforo y tolerancia al estrés. Sin embargo, en este momento no hablaremos más de ellos y solamente los mencioné por señalar que hay una gran diversidad de formas y funciones. Bueno, pues lo que están viendo aquí, abajo del suelo, aquí abajo de las plantas, no son hot cakes. Son el cuerpo fructífero del hongo, que son las esporas. Estas estructuras son las que nos ayudan a identificarlos pues bajo el microscopio. Y estos viven en el suelo y son determinantes en la producción de los cultivos. También los podemos encontrar
De otras formas, hay muchas especies y estas realmente también son maravillosas, aunque, como verán, pues no tienen nada de parecido con el honguito de Mario. Estas estructuras serán representadas durante la charla de manera esquemática, como las están viendo aquí. Estos hongos forman una micorriza que ya fue definida en la plática anterior por el maestro Jacob. La definió desde el punto de vista etimológico, pero yo quise representarla así para que recordemos que la palabra describe la asociación entre los hongos y las raíces de las plantas. Esta es una asociación de beneficio mutuo, donde ambos organismos se benefician por vivir juntos. Entonces, mico son los hongos, risa, las raíces. Y los podemos encontrar viviendo en las raíces de las plantas en casi el 90% de todas las especies vegetales que existen en el mundo y en casi todas las plantas de importancia agrícola. Y bueno, pues estos hongos viven dentro de la raíz y desarrollan estructuras, y en estas estructuras es donde el hongo empieza a hacer su trabajo. ¿Y por qué son importantes en la agricultura? Bueno, pues vamos a mencionar de manera muy breve algunos puntos importantes del por qué estos hongos son fundamentales en la producción de los cultivos. Debido al incremento de la población y su necesidad de alimentarlos, se requiere asegurar la existencia de productos agrícolas, y aunque el uso de fertilizantes y agroquímicos lo han permitido a pesar de los altos costos económicos y ecológicos, el deterioro del suelo y el agotamiento de los nutrientes, como el fósforo, marcan una necesidad apremiante de encontrar un equilibrio entre la producción de alimentos para la creciente población mundial y la conservación de la biodiversidad, así como el suministro de productos productos agrícolas con bajos insumos para que sean rentables y costeables. ¿Y qué pueden hacer estos hongos? Muchos de los nutrientes que se aplican al suelo se pierden por volatilización o por lixiviación. Y estos hongos ayudan a optimizar el uso de los fertilizantes sintéticos que se aplican cuando se siembran los cultivos agrícolas. Estos hongos pueden ayudar a reducir la aplicación, obteniendo buenos rendimientos y bajando los costos por el gasto de los fertilizantes sintéticos. ¿Cómo le hacen? Pues, ¿cómo sucede esto? Bueno, pues aquí vemos una planta que tiene una raíz y vemos el área de exploración de la raíz, que la estamos viendo en color blanco. Si nosotros le aplicamos estos hongos, que como dije ahora los íbamos a ejemplificar como estos circulitos que vemos, ¿qué sucede con esta área de exploración de la raíz? Bueno, los hongos desarrollan células filamentosas que se llaman hifas. Aquí la estamos viendo en color blanco. Y esas hifas van a incrementar el área de exploración, es decir, como si tuviera aún más raíces de lo que la planta normalmente puede tener. Y cuando los hongos viven en la planta, el área de exploración, que ahora ya la estamos viendo en color amarillo, serían las hifas o células del hongo. El área de exploración puede incrementarse hasta 700 veces más. Entonces, esto es como conectarle a la raíz muchas mangueras, como si le pusiéramos, y los nutrientes van como si fueran en una autopista de 5 carriles, van súper rápido, y entonces podemos optimizar el uso de los fertilizantes inorgánicos porque no se están perdiendo por
porque se están yendo hacia abajo y no lo toma la planta, o porque se están yendo al aire, también por cambios químicos que estos sufren. Y de esta manera podemos entonces reducir el costo de los fertilizantes inorgánicos con menos daños al ambiente y la aplicación de estos hongos principalmente en los cultivos de importancia agrícola. Una vez dentro de las raíces, estos hongos mandan señales que permiten a otros microorganismos benéficos que se establezcan también en la raíz. Se han hecho muchos estudios en los que todo esto se da en una interacción entre la planta, las señales químicas que manda la planta, ahí hay química, tiene que haber química entre la planta, los hongos y los demás microorganismos que participan en la fertilidad del suelo. Entonces se ha visto que cuando estos hongos están ahí, ya en la raíz, mandan ciertos mensajes para que otros microorganismos que no son los hongos lleguen también a establecerse alrededor de la raíz. Y una vez cerca de ella, los microorganismos ajenos, que no son los hongos, entran y hacen un trabajo en equipo. En este caso estamos viendo bacterias y vamos a tomar de ejemplo el caso de la bacteria del género Rhizobium. Las bacterias del género Rhizobium son capaces de transformar el nitrógeno que se encuentra en el aire a un nitrógeno que puede ser utilizado por las plantas. Cuando estas bacterias entran en la raíz, forman unos abultamientos, no voy a hacer para acá, para que los puedan ver, ahí se ven perfectamente los abultamientos, y dentro de esos abultamientos están viviendo las bacterias, y podríamos decir que ahí hay unas verdaderas fábricas de captación de nitrógeno, como lo hace una fábrica de elaboración de fertilizantes sintéticos. La única diferencia es que aquí el nitrógeno no requiere combustible, no requiere hidrocarburos. Este nitrógeno entra gratis a través de estas bacterias que se incrementan cuando están trabajando de manera conjunta con los hongos micorrízicos. El nitrógeno es un elemento muy importante en la producción de los cultivos. Es el que le da el color verde a las plantas y que se aplica como fertilizante sintético al suelo para poder producir todos los cultivos agrícolas. Sin embargo, a través de los microorganismos, este elemento puede, como ya les dije, conseguirse gratuitamente. Este elemento, ojo, quiero que les quede claro, es captado por las bacterias, no por los hongos, pero los hongos promueven que haya muchas más bacterias. Y los hongos micorrízicos están fuertemente implicados en la transferencia del nitrógeno de una planta a otra y pueden aumentar su utilización. Las cifras extrarradicales, es decir, las células que unas están dentro de la raíz, pero otras están fuera de la raíz y se llaman hifas extrarradicales de los hongos micorrízicos arbusculares, son capaces de captar y asimilar el amonio, el nitrato y aminoácidos y traslocan el nitrógeno a diversas partes de la planta. Hay otro elemento más que es el fósforo. De este ya nos platicó bastante el maestro Jacob. Este fósforo es responsable de la floración y de la producción de los frutos. Aunque ya en la plática nos platicó Jacob que este elemento puede agotarse a corto plazo y ahí es donde los hongos micorrízicos juegan un papel muy importante porque entre unas de las funciones es el transporte de este elemento que se encuentra en el suelo a la raíz de la planta y ahí también tenemos un ahorro económico, ecológico
y estamos cuidando este recurso que puede llegar a agotarse. El transporte del fósforo a través de las hifas de los hongos micorrízicos arbusculares es mucho más rápida y eficiente, ya que las hifas tienen diámetros celulares mucho más pequeños que las raíces y les permite acceder a los poros edáficos que son muy pequeños y así incrementar el volumen del suelo explorado. En ocasiones, el fósforo, si están viendo la diapositiva, van a ver unas partículas, a veces se queda retenido ahí y ya no se mueve hacia la raíz de la planta. Pero con la ayuda de esas células que estamos viendo así como filamentos en la diapositiva, el fósforo se puede movilizar a la planta. Finalmente mencionaré otro elemento importante que los hongos micorrízicos ayudan a transportar de manera eficiente y rápida. Y como ya les decía, es como un puente, pero que tiene muchos carriles. Y entonces así puede utilizarse menos fertilizante sintético y este elemento, el potasio, es muy importante para las plantas porque le ayuda a defenderse de las enfermedades y es un nutriente clave en la relación agua-planta al ayudar a los vegetales a mantener altos niveles de turgencia, es decir, los niveles adecuados de agua. Por otra parte, los hongos micorrízicos arbusculares se ha probado que en las plantas micorrizadas pueden ser tolerantes al ataque de patógenos y de insectos. Aunque los mecanismos aún no están totalmente descritos, se ha visto que hay cambios químicos en la planta. Por ejemplo, empieza a eliminar algunos compuestos como los terpenos y eso empieza a repeler los insectos. En el caso de los patógenos hay muchas teorías y estudios que nos pueden decir cuál es el efecto que el hongo micorrízico tiene para defender a las plantas de patógenos y son bastantes. Nos llevaríamos una charla solamente tocando ese tema. Pero en un suelo donde hay hongos micorrízicos podemos encontrar que es un suelo sano porque se va teniendo un equilibrio. O sea, no los pueden a lo mejor eliminar definitivamente, pero van controlando las poblaciones. Otra cosa muy importante que tienen estos hongos es que, por ejemplo, debido a la contaminación de suelos y del agua por metales pesados, de residuos que provienen de fábricas o de las minas, las plantas pueden sufrir por toxicidad, como estamos viendo acá, las plantas todas amarillas porque hay una acumulación de metales pesados. Y sí, numerosos estudios han revelado que los hongos micorrízicos confieren a las plantas tolerancia al estrés y estos hongos desempeñan un papel importante en los mecanismos celulares utilizados por los hongos micorrízicos para metabolizar los metales pesados y aliviar la citotoxicidad. Bueno, pues aquí podríamos ver que en algunos casos la aplicación de estos hongos permiten la recuperación de estos suelos contaminados con metales pesados y el crecimiento adecuado de plantas. En algunos estudios, estos son datos nuestros, hemos visto que los hongos también pueden participar en la calidad de los frutos, no solo en los rendimientos ni hacer crecer a las plantas. Por ejemplo, fíjense ustedes que vimos que en la piña, cuando le aplicamos hongos micorrízicos, la cantidad de vitamina C sube de 4.84 a 18.87. Entonces pueden ser mucho más nutritivos los frutos cuando han sido micorrizados. Y por otro lado, trabajamos también con limón y observamos que las plantas micorrizadas, los limones provenientes de esas plantas micorrizadas pueden subir la cantidad de jugo de 25 mililitros hasta 55 mililitros.
Entonces, solamente puse 2 ejemplos para que viéramos cómo también pueden ayudar a mejorar la calidad de los cultivos. Podemos concluir, no sé si me faltó por ahí una diapositiva, esa. Bueno, pues hay una parte más en que los hongos pueden ser utilizados, por ejemplo, en la cantidad y calidad de aceites esenciales. Está muy de moda hoy vender estos aceites, como los ven en donde quiera se pueden ver, y en los cultivos tener aceites de mayor calidad cuando están micorrizados y obteniendo un precio más alto. Hemos estado trabajando también aquí en la universidad con este cultivo para poder ver cómo estos hongos influyen en la calidad de los aceites. Y generalmente muchos de estos aceites, cuando se producen, tienen un valor mucho más alto que la misma planta si se vendiera fresca. Entonces esto se puede utilizar. Aquí yo les puse un ejemplo de lavanda, pero también se puede utilizar en orégano, tomillo, perejil, menta, etcétera. Todas las plantas aromáticas se les pueden extraer aceites y eso puede ser un valor agregado para los productores de algunos sitios. Finalmente, podemos concluir que estos hongos pueden ser utilizados en la agricultura no solo como biofertilizantes, sino también como bioprotectores o biodegradadores. Y yo quise hacer muy ligera esta plática, no dar datos de gráficas ni nada de esto, porque pienso que el público que puede ver esta charla se puede interesar más y entonces sí, empezar a hacer unas búsquedas más detalladas. Y bueno, pues esta sería la maravilla que algunos hongos pueden hacer para la agricultura. Muchas gracias, doctora. Un saludo de parte de Gladys y a la doctora Dora y a las personas que están aquí en la sala. Tuvo un pequeño detalle, pero bueno, se disculpa con ustedes, pero sabe que la aprecia mucho. ¿Sale, doctora? Bueno, pues iniciamos con las preguntas. Tenemos algunos comentarios en Facebook. Vamos a ir haciendo la lectura. Idilia Guzmán dice buenas tardes. Silvino Morales, buenas tardes. Silvino, qué gusto tenerte por aquí. Tenemos también algunas participaciones aquí en el chat. Vamos a liberar lo que son los micrófonos aquí en la sala. Por si quiere participar alguien, por favor levante la mano y con mucho gusto les vamos a dar la voz. Tenemos a Wendy. Dice, hola Wendy, muchas felicidades por la charla, le dicen a la doctora Dora Trejo. También tenemos algún comentario de Eduardo Medina Jr. desde el Facebook, que nos dice buenas tardes, María Guadalupe. Tenemos también, perdón, estoy haciendo un pequeño cambio. A María Guadalupe dice buenas tardes. Idilia Guzmán dice saludos desde Santiago Tuxtla. Ver a la doctora Dora, una gran profesionista. Y tenemos también de Yajaira Baeza desde el Facebook. Dice, creo que el mensaje a casa es fundamental en la charla de divulgación. Felicidades a la doctora Dora Trejo y gracias por compartir su conocimiento. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos también a Berenice Borbonio Fernández. Buenas tardes. Muy interesante plática. Una pregunta, ¿las micorrizas se pueden encontrar en forma natural en el suelo o se deben introducir en el cultivo? Es muy buena pregunta. Sí, los hongos micorrízicos los podemos encontrar de manera natural en el suelo. ¿Por qué se tienen que introducir a veces en los campos de cultivo agrícola? Porque su distribución a veces no es homogénea. Y entonces puede ser que una planta donde la sembremos no había ese hongo y va a perderse la oportunidad de formar simbiosis.
La otra razón por la que habría que introducir es que el suelo estuviera muy deteriorado, básicamente los campos de cultivo agrícola, los ecosistemas naturales no, y los hongos ya no sean tan eficientes. Y por eso se utilizan como biofertilizantes, sobre todo por la eficiencia y por la distribución que no es homogénea en el suelo, pero se encuentran en cualquier parte del mundo, en los suelos. Incluso hemos encontrado en lugares totalmente donde no hay casi ni plantas, ni materia orgánica, y con una plantita que ahí hay hongos. Muchas gracias, doctora. Tenemos, quiere participar Eduardo. Eduardo, si quieres habilitar tu micrófono adelante para que puedas hacerle la pregunta directamente a la doctora Dora, que están habilitados. Aquí en la sala tenemos a Eduardo. Esperamos un momentito. Adelante. Buenas tardes. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy felicidades por la conferencia. Muy informativa, la verdad. Y en cuanto a la pregunta que tengo es, quería saber cómo está el panorama de los hongos en México respecto a lo que es la producción de ellos. En cuanto a su producción, bueno, pues estos hongos realmente, aunque tienen 480 millones de existir sobre la Tierra, tienen muy poco tiempo de ser estudiados en el mundo. Por ahí de los años 80, yo traté de los 90, traté de buscar empresas en el mundo que produjeran hongos y que los vendieran. Sin embargo, esto era muy escaso, había 2 o 3 empresas que se dedicaban a la producción. En los últimos años ha sido tanto el auge que al menos en México, en una revisión reciente que hemos hecho, encontramos por lo menos 20 empresas que se dedican a la producción masiva de hongos. Entonces creo que el hecho de que en pocos años haya habido muchas empresas que comercializan estos hongos y que se ve que han crecido considerablemente, quiere decir que eso está funcionando y que lo están integrando a los sistemas de producción agrícola muy rápidamente. Y el panorama, pues yo lo veo a un futuro corto, que la gente sí va a adaptar y va a disminuir un poco el uso del fertilizante sintético y a ir combinándolo con los biofertilizantes a base de hongos micorrízicos. Gracias por el respuesta. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos otra pregunta de Facebook. Tadeo Méndez. Doctora, una pregunta. ¿Por qué es más probable que un cultivo contraiga hongos patógenos, a que tengan hongos micorrízicos? Espero que esté bien elaborada mi pregunta. Bueno, lo que pasa es que en el suelo, o sea, si estamos hablando del suelo, pues va a haber de todo, como ya mencioné, va a haber hongos benéficos y hongos patógenos. Ahí están en convivencia, como en la vida, conviven malos, buenos, y ahí están. Pero cuando hay un desajuste ambiental, entonces se disparan principalmente los malos. Y es ahí donde pues ya tenemos un problema de enfermedad en los cultivos. Ahora, ¿qué se necesita para que, como la pregunta dice, ¿por qué es más probable que se enfermen se enfermen a que se colonicen por los hongos micorrízicos? Pues porque el suelo, principalmente de las zonas agrícolas, está muy deteriorado. Es decir, no hay un equilibrio entre las poblaciones de todos los microorganismos, sean buenos o sean malos, y generalmente cuando está deteriorado, pues tienden a crecer más las poblaciones de los patógenos. Muchas gracias, doctora. Invitamos aquí a las personas que están asistiendo aquí en la sala. Si quieren hacer sus preguntas, por favor pueden habilitar sus micrófonos sin ningún problema para que la doctora Dora les responda sus dudas. Mientras vamos a revisar en el Facebook a ver si tenemos alguna otra pregunta.
Espera un momentito. Alguien que se anime. Hola, hola. Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Agrícolas, mucho gusto en escucharlos hoy por aquí por Webex, los demás días los he visto por Facebook. Perfecto. Pues felicidades, Dora, muy bonita plática. Y mi pregunta es, ¿qué tanto los hongos son especies específicas con los cultivos o qué tanto son generalistas y podríamos utilizar una sola especie de hongos en los cultivos? Bueno, es muy buena pregunta. De hecho, yo también no la hemos hecho y trabajamos para eso. La literatura dice que los hongos no son específicos de los cultivos. Sin embargo, a través del tiempo nosotros hemos visto que sí hay una preferencia de determinadas especies por determinada especie de planta o incluso de cultivares. Entonces hemos visto, por ejemplo, que hay hongos generalistas como Rhizophagus, que es el que se vende comercialmente justamente porque es generalista, pero la eficiencia está basada, o sea, es decir, el éxito que puedan tener estos hongos está principalmente basada en la diversidad de hongos que conforman un consorcio. Eso lo hemos detectado al estar haciendo revisiones. Y en trabajos que hemos hecho nosotros en la facultad nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en los maíces criollos las variedades mejoradas tienden a ser menos dependientes de los hongos micorrízicos que las variedades criollas. Y la otra cosa también que hemos visto en el cultivo de café, actualmente como han salido muchas variedades de café por el asunto de la roya, empezamos a probar cómo funcionaban y hemos visto que hay algunas especies de café algunas variedades de café que definitivamente no responden a la micorrización. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí hay cierta preferencia, para no decir especificidad, sí hay cierta compatibilidad de unas especies con otras, dependiendo de muchos factores, del factor genético del huésped, de la planta, de las condiciones edafológicas, del manejo que se le esté dando. Y sí, definitivamente, en mi opinión y en lo que yo he leído, sí hay cierta preferencia de especies de hongos por determinadas especies de plantas o variedades de plantas. No sé si contesto tu pregunta con esto. Sí, muchas gracias. No la contestas porque podríamos pasar horas hablando de interacciones específicas y todo, pero en general sí, esa era mi duda. Gracias. Ok. Muchas gracias, Carlos. Y qué bueno, un gusto de que estés con nosotros. También tenemos otra pregunta desde el Facebook. Ariadna Vallejo. Hola, buenas tardes. ¿De qué manera podemos obtener este tipo de hongos que benefician a los cultivos? Bueno, como ya mencioné, hay en México más de 20 empresas que los comercializan y si ustedes los quieren ver por ustedes mismos, pues los pueden encontrar en cualquier suelo, en cualquier campo de cultivo, solamente que sea un suelo súper dañado por constantes aplicaciones de fungicidas, no vamos a encontrar nada, pero los vamos a encontrar en donde quiera. ¿Cómo los vamos a ver? Ahí sí está medio complicado porque no los vamos a ver a simple vista y por más que tomemos suelo, pues no vamos a ver nada. Tenemos que ir al laboratorio y hacer una extracción con una técnica para poderlos después ver al microscopio, identificarlos, seleccionarlos, probar su eficiencia y entonces decir que ya tenemos un inóculo. Es importante no tomar muy a la ligera que estos hongos se pueden producir muy fácilmente porque quiero decirles, porque no lo mencioné en la charla, que estos hongos no se pueden cultivar en un medio de cultivo ni en ningún sustrato como los hongos comestibles, los setas, los que venden. Estos hongos, su medio de cultivo son las raíces de una planta viva en la mayoría de las especies que existen en el mundo.
Solamente Rhizophagus es el hongo que se puede cultivar in vitro. Los demás requieren de una raíz viva. Y durante el proceso de cultivo, cuando lo estamos haciendo en una raíz viva, si no tenemos cuidado, podemos también llevar patógenos y después si los distribuimos en una finca o en un huerto de aguacate o de café o de cítricos o en un cultivo de una milpa, pues lo que vamos a estar haciendo es aplicando organismos no deseables que van junto con los hongos micorrízicos y esto no se hace. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos hace Jacob Bañuelos desde el Facebook. Dice, ¿en dónde se pueden conseguir hongos micorrízicos aquí en Jalapa? Muy buena pregunta. Bueno, pues, como saben, nosotros tenemos la universidad, la facultad y nosotros, el grupo que trabajamos estos hongos, tenemos una planta de producción masiva. Generalmente, se comercializa en grandes volúmenes. Esto es un poco porque es complicado todo el proceso de estar dando de 1 kilo y otro kilo. Entonces, generalmente hay convenios con productores, por un lado, porque se requiere pues tenerlos listos en determinado tiempo. Entonces, hay un convenio con los productores y nos dicen, para abril vamos a querer tanto. Y toda esa producción está comprometida para determinados productores, con la seguridad de que ellos lo van a comprar. Entonces, generalmente nosotros los vendemos en altos volúmenes. Por otro lado, si alguien, porque ha pasado, alguien lo quiere para investigación, los estudiantes de licenciatura, de maestría, del INIFAP, del Instituto de Ecología, de la UNAM, nos han solicitado inóculo para investigación. Entonces, en este caso, del INECOL también, en este caso solo se les pide una carta de solicitud y se les dona. Muchas gracias, doctora. Muy buena y muy interesante dato de dónde se consigue aquí en Jalapa. Y bueno, tenemos también un comentario aquí en la sala de Adina, dice muy interesante plática. Tenemos también otro comentario en el Facebook de Yajaira Baeza, dice los hongos micorrízicos están únicamente en suelos agrícolas o también los encontramos, por ejemplo, en los suelos de los bosques o selvas. Los encontramos en todas partes, los encontramos a veces pensaríamos que bueno, yo lo pensé, que los suelos más conservados, es decir, los ecosistemas naturales en donde no mete mano el hombre, iban a ser mucho más eficientes o iba a encontrar una amplia diversidad. En lo que yo he visto de manera personal, a veces en los suelos agrícolas llegamos a encontrar una alta diversidad siempre y cuando no sea demasiada la tecnología que se le pone a determinado cultivo. Pero por supuesto que los podemos encontrar en las selvas, también en los bosques tal vez de pinos en menor proporción. En el desierto encontramos muchísimos hongos de estos y son muy efectivos, pero fíjense ustedes que los podemos encontrar hasta fuera de las minas que están súper contaminadas, esas áreas con metales pesados, y hemos estado trabajando con una egresada de la facultad que se dedicó a esa área y ahora trabaja en la Universidad Autónoma de Chapingo, y hemos encontrado cosas impresionantes de estos hongos en donde se encuentran localizados. Entonces los podemos encontrar en donde quieran. Muchas gracias. Tenemos también a Idilia Guzmán de aquí del Facebook. Dice, felicidades doctora, excelente información sobre los hongos. Y otro comentario también de Abril de Ceret, Cisneros Bravo, perdón. Doctora Dora, muchas felicidades, gracias por este tipo de charlas y todos estos años de investigación. ¿Alguien más que quisiera participar? Puede ser aquí en la sala. Tenemos otro comentario, perdón. En Facebook, Araceli Lee. Doctora Dora, en el caso de la inoculación de estos hongos micorrízicos, ¿se recomienda un manejo previo en los suelos para su aplicación en el cultivo? Antes de la pandemia,
todos los trabajos que hacíamos, los hacíamos con un tratamiento previo del suelo. Tratábamos de eliminar todos los microorganismos que hubiera en condiciones de invernadero. Por supuesto, en campo no se podía hacer, pero todos los trabajos los hacíamos así. Después de la pandemia, como no hubo de otra más que utilizar el suelo que todos los estudiantes tuvieran en sus, pues cerca de su casa, pudimos ver que pueden funcionar sin ningún tratamiento previo, y eso para mí fue algo muy interesante, o sea, que los estudiantes pudieran trabajar con suelos sin esterilizar y ver efectos muy interesantes. Creo que Araceli es una chica que tuvo efectos interesantes y que hizo un trabajo muy bonito, que ya está terminando. Y esto fue, pues, fue realizado por causas de fuerza mayor por motivos de la pandemia, aunque de manera natural se utilizaba en áreas de cultivo, pero que estaban los suelos muy deteriorados. Y en esta ocasión, pues, utilizaron suelos de todo tipo y se vieron siempre hasta este semestre resultados bastante satisfactorios. Gracias, doctora. Acá andamos con Gladys también, ya que se encuentra en la sala. Gladys, adelante si quieres participar en el comentario de Idilia. Hola, buenas tardes. Hola, Gladys. Idilia nos dice que hoy descubrió un hongo que está saliendo en una planta de jazmín. ¿Esos hongos son buenos que salgan alrededor de la raíz de la planta? Bueno, necesitaríamos verlo, cómo es para poder saber si son buenos o no. Hay muchos hongos de los que no hablé, que son los hongos descomponedores, son saprobios, viven nada más en materia orgánica en descomposición, no son malos, no tienen un efecto directo, benéfico, pero indirecto sí, porque están participando en la descomposición de los residuos vegetales para reincorporarlos al suelo, pero necesitaríamos verlo, y por eso es muy importante saber identificar los hongos, saber el nombre de los hongos y el apellido también, para saber qué son y qué hacen. Muchas gracias. Parece que ya no tenemos más preguntas en Facebook. Sí, anímense a preguntar ahorita que tienen aquí a la doctora, si tienen dudas sobre sus plantas. Sobre los hongos de sus plantas. Bueno, yo quisiera preguntarle al público, porque Tardes de Ciencia creo que surge a raíz de la pandemia, si no mal estoy informada, pero antes era Sábados en la Ciencia. Y en Sábados en la Ciencia asistían muchos niños. Y en esas pláticas, porque como bien dijo Rodrigo, a mí me gusta mucho también este trabajo de llevar información de una manera muy ligera para que los niños o jóvenes que están cursando la secundaria o la preparatoria se vayan interesando en el área de la investigación. Entonces, con la pandemia, pues se ha perdido un poco esa posibilidad de estar en interacción con niños o con jóvenes, y me gustaría saber si en esta audiencia se han conectado algunos niños y que nos digan sus nombres, o algunos jóvenes de bachillerato, porque realmente la plática no es una plática científica, sino más bien es una plática de divulgación. Y me gustaría saber si por ahí hay algún niño, niña o joven que se haya conectado el día de hoy. Y eso me va a dar mucho gusto, porque entonces estamos llevando también este programa de divulgación de la ciencia a los niños. Creo que no, ¿verdad? Voy a llorar. Parece que no. Bueno, ya la verán después en las grabaciones. Que nos contesten ahí en la página. Que nos contesten, que nos cuenten. La mía quería estar, pero
fue a clases presenciales, hoy le tocó clases presenciales. También tiene que ver con esto, que ya están regresando los niños a sus clases presenciales. Esperemos que a todos les vaya muy bien. Muy Que se bien. mantengan seguros. Mientras se anima por ahí alguien a manifestarse, les voy a compartir algunas preguntas más que... Ay, hay por ahí una ¿Escuchan? niña. Sí, yo tengo 6 años. Y me ¿Cuál es? gustan las chiquitas. ¿Cómo te llamas? Jimena. Hola, Jimena. Creo que ya es tu tercera visita a Tardes de Ciencia. Seguramente va a ser una científica. Muy bien, Jimena, por estar en estas charlas. Está mucho. Qué bueno que te gusta, Jimena. Pues te mando un saludo. Adiós. Adiós. Adiós, Jimena. Quédate con nosotros otro ratito. Tenemos aquí otras preguntas. Bueno, Idilia nos precisa sobre su hongo, bueno, sobre el hongo de su planta. Nos dice que es de color café y que es muy grande. Bueno, creo que podría ser un saprobio, o sea, un hongo que crece porque hay materia orgánica y hay humedad. Entonces yo supongo que le diría que no se preocupe, que no es un hongo patógeno. Alejandro Láez nos dice, doctora Dora, ¿cuánto tiempo duraría en el suelo? Y si durante ese tiempo se cambia el cultivo a otro cultivo, el hongo, ¿se podría adaptar a este nuevo cultivo? Por el efecto que menciono de compatibilidad. Esa es una muy buena pregunta. Generalmente, en teoría, debería de estar ahí una vez que se introduce. Por ejemplo, depende del cultivo. Si nosotros lo ponemos en un cultivo anual, es muy probable que cuando se quite la planta y se arranque, nos vamos a llevar el inóculo. Si lo ponemos en el cultivo de caña y queman, ahí segurito no va a haber nada. O sea, hay que estar poniendo ciclo tras ciclo. Pero si lo metemos a una plantación de café, donde la planta de café ahí va a estar ya definitivamente, es muy probable que el hongo va a permanecer y no hay necesidad de estar reinoculando. Pero básicamente depende de las prácticas de manejo que se hagan en esa área de cultivo. Interesante, muchas gracias. Eduardo, que se avanzó. Dice Eduardo Zavala, me gustaría seguir aprendiendo aún más sobre los hongos. ¿Recomienda algún libro sobre ellos? Bueno, tenemos un libro que lo pedí justo para regalarlo el día de hoy, pero no me llegó. Tenemos un libro que se publicó hace algunos años que se llama justamente El maravilloso mundo de los hongos y habla de todos los hongos que hay. Lo pedí porque yo ya no tengo, pero me parece que está en internet y viene en un lenguaje también muy ligero para todo público. Ahí en ese libro invitamos a todos los micólogos o toda la gente que estuviera relacionada con el estudio de la micología, principalmente de la Universidad Veracruzana, a que escribiera información que pudiera ser accesible para todo público. Entonces yo les recomendaría ese libro que se llama El maravilloso mundo de los hongos, de la editorial de la Universidad Veracruzana, y los editores son Zulueta, Ángel Trigos y una servidora. Bien, muchas gracias. Vamos a buscarlo y también si está en línea los vamos a compartir en los comentarios de esa charla, así que no la pierdan de vista. Y Dilia Guzmán nos comenta, gracias, pensé que dañaría mi jazmín. Y también nos dice saludos y muchas gracias por la información, excelente. No, no se preocupen, yo creo que no le va a dañar su jardín ese hongo. Ya no tenemos más preguntas en Facebook. Aquí Dora Granados nos compartió un enlace en el chat. Dora, no sé si quieras platicarnos un poquito sobre el enlace para la gente que se encuentra en el chat.
Buenas tardes. Es el enlace del libro que acaba de decir la doctora. Muchísimas gracias. Ok. Es que no estaba seguro si ya estaba en línea y yo lo pedí en papel para obsequiarlo, pero no los pude tener hoy. Sí, sí está. Pero bueno, lo pueden consultar en línea. Muy bien, muchísimas gracias. ¿En Facebook tienes alguna otra, Gladys? No, ya no. También compartimos el enlace que nos proporcionaron aquí en la sala en los comentarios del Facebook para que lo descarguen. Tenemos otra pregunta. Eduardo Zavala nos dice, ¿qué área sería la más efectiva para estudiar con los hongos? Refiriéndome a alguna maestría. ¿Qué área? Bueno, a mí me parece que es demasiado, o sea, lo que podemos estudiar, ¿no? O sea, para una maestría, pues tendríamos que platicar para ver qué es lo que a él le gustaría, pero de manera general, en cuanto a rendimientos, en cuanto a calidad de fruta, el caso de los aceites esenciales es una nueva línea que estamos abordando. El caso de las respuestas de las variedades de una misma especie, de las variedades de maíz, de las variedades de café, esas pueden ser líneas de investigación. No sé si contesto su pregunta, pero creo que esto sí es un poco delicado, pensar en una línea de investigación porque pues depende de varios factores del posgrado en el que esté. Se puede estudiar desde la parte de biología molecular, interacciones con otros microorganismos, hasta lo que sería la parte agronómica en campo. Eduardo Zavala nos dice, gracias por la anterior respuesta. Tadeo Méndez nos comenta, doctora, recién mencionó la poca duración que tienen los hongos en los cultivos de caña de azúcar. ¿Esto quiere decir que habría que introducirlos ciclo a ciclo y bajo esta condición sigue siendo rentable el uso de micorrizas en estos cultivos? En el caso de la caña, o sea, yo hice un estudio en el que revisé muchos suelos de caña y realmente la población de estos es muy baja y la viabilidad de los hongos en el cultivo de caña pues es muy baja porque se quema la capa superficial que es donde estos hongos habitan. El cultivo de caña requiere de mucho fertilizante para dar la cantidad de tonelaje que es conveniente y requiere pues un alto entrada de insumos. Entonces, yo no digo que se tengan que eliminar por completo la parte de fertilización inorgánica, pero sí probar el bajar la fertilización química y introducir los hongos micorrízicos, y es que ahí sí estamos esterilizando el suelo ciclo tras ciclo. Y yo creo que ahí sería rentable siempre y cuando disminuyan un poco la cantidad de fertilizante inorgánico que aplican hasta, o sea, yo no lo he hecho yo, pero hay algunos trabajos que muestran que hasta un 50% puede tener buenos rendimientos en combinación con los hongos micorrízicos. Muchas gracias. Isis Delgado Tejeda nos comenta, felicidades por la maravillosa ponencia, doctora Trejo. Cristel Janet nos comenta, buena tarde, muchas gracias doctora por la charla y felicidades. Mi pregunta es, ¿cómo puedo producir los hongos micorrízicos desde casa? Bueno, nosotros hemos hecho algunas donaciones y hemos llevado a lugares alejados un kit para que los productores lo hagan en casa. Le damos los hongos seleccionados por nosotros y les mostramos cómo lo pueden hacer en una maceta, pero solamente para su consumo, para su parcela. ¿Por qué? Porque si algo llega a estar mal, no se hace una diseminación como lo que ya mencioné. Entonces se pueden reproducir en unas macetas
siempre y cuando cuenten con una cepa, no se dice cepa, con un conjunto de hongos ya probados que son altamente eficientes, aislados, identificados, y entonces sí, se llevan ese poquito de inóculo y lo reproducen para autoconsumo. Hay gente, y me da mucha preocupación, que toma mucho esto como si fuera algo muy simple, muy ligero, y entonces dicen, deme 1 kilo y voy a hacer 1 tonelada. Pero si no están monitoreando mes con mes lo que está pasando con ese inóculo, corren el riesgo de en lugar de propagar o propagarlos de manera conjunta, los hongos micorrízicos con los patógenos, y traer un desprestigio a toda la investigación que hemos hecho durante muchos años y que después los productores no los puedan utilizar. Entonces, por eso no recomendamos que lo hagan para comercializarlo, sino tal vez para autoconsumo, si ustedes lo desean. Muchas gracias. Eduardo Zavala nos pregunta, ¿cómo está aplicada la biotecnología roja en este mundo de los hongos? Porque siempre que escucho sobre biotecnología roja, siempre escucho hablar sobre bacterias, sobre las bacterias. Bueno, lo que pasa es que trabajar con bacterias a lo mejor es mucho más rápido, porque tienen un periodo de crecimiento de días y pueden crecer en medio de cultivo. Entonces, pues tal vez por eso es que ha oído sobre las bacterias, ¿no? Pero no le veo mucha relación lo de la biotecnología roja con la agricultura. Es otro tema. Muchas gracias. Isis Delgado Tejeda nos comenta, doctora, ¿existe interés de productores locales en el uso del HMA? ¿Ha realizado algún acercamiento con ellos para que lo usen en sus cultivos, por ejemplo, chayote o maracuyá, etcétera? Bueno, sí hemos realizado acercamientos con los productores, pero pues siempre hemos tenido esa idea. En chayote se ha probado en la zona de Huatusco por otro colega, Jorge Cadena. Ha trabajado con chayotes, con diferentes variedades de chayotes en la zona de Huatusco. En la zona de chayotera de Actopan, que es el área de influencia de nuestra facultad, pues desafortunadamente no hemos tenido ese acercamiento con los productores. Esperamos que en un futuro no lejano podamos trabajar en esa zona que no hemos nosotros incursionado, a pesar de que tenemos el rancho y que tiene una cercanía, digamos, que también se podría hacer como parcelas demostrativas para los productores de chayote, de maracuyá, de mango, de malanga, de estos cultivos que se siembran por la zona de Actopan. Pero en el cultivo de chayote yo en lo personal no lo he hecho, y sí sé que se ha realizado trabajos en la zona de Huatusco. No por mí, sino por otro investigador del Colegio de Posgraduados. Pero bueno, y si estamos abiertos a que si tú conoces a algunos productores y quieren contactarnos y quieren probar, con todo el gusto del mundo, lo recibimos y platicamos si ellos quieren adoptar esta tecnología, porque si ya nosotros lo probamos, Isis ganó un premio por ese trabajo, justamente por el COECIDET, y bueno, pues se quedó ahí lamentablemente. Ya no seguimos con el chayote, pero bueno, nosotros vimos que había resultados interesantes. Hay una pregunta aquí en la sala de Irene Lagunes. Dice, buenas tardes, felicidades, doctora. Mi pregunta es, además de la vitamina C en la piña, ¿sabes si las micorrizas mejoran la cantidad de antioxidantes y en qué otros frutos? Saludos. Sí, yo solo puse 2 ejemplos para no llenar una tabla de datos. Pero la calidad en ese experimento de piña, que por cierto acaba de salir el artículo y lo podemos compartir también en el enlace, donde se ve todo lo que mejora, no solamente la vitamina C, también mejora la cantidad de azúcares, la fibra.
los antioxidantes también. Y creo que esta área de trabajo es un área muy interesante que podemos trabajar de manera conjunta entre cuerpos académicos en lo que respecta a la parte del efecto que tienen los hongos micorrízicos sobre la calidad de los frutos o de otros compuestos que se pueden producir también que son con fines industriales o farmacéuticos o cosmetológicos también. Pero ahí nos hace falta, Irene, nos hace falta la participación de los químicos. Y bueno, lo hemos hecho. Poco a poco, como vamos pudiendo, hemos hecho esas interacciones. Este trabajo de piña nos ayudó a hacerlo el doctor Íñigo. Y actualmente tenemos algunos trabajos que se están escribiendo, que ya hemos realizado con la gente del SARA. Entonces, Irene, si tienes alguna idea, eres muy bienvenida. Desde Facebook, Isis Delgado nos comenta: sí, doctora, comentaré con ellos, pues aún se muestran interesados en el uso de las micorrizas. Además, confían mucho en la Universidad Veracruzana. Ay, pues muchas gracias, Isis. Tú eres una egresada exitosa de la Universidad Veracruzana, de la cual me siento muy orgullosa, y qué bueno que sirvas de puente entre la universidad y los productores. Jacob Pañuelos nos comparte el enlace del artículo que acaban de mencionar en la sala de Facebook y se los he copiado también aquí en la sala WebEx. Y al parecer ya no tenemos más preguntas. Muy buena participación. Y participaciones. Creo que ya quedó todo muy claro para todos. Vamos a contar la de 3 para que no se queden con ninguna duda. A una, a las 2, 2:30 y terminamos. Bueno, les agradecemos mucho su presencia a todos y les esperamos el día martes 26 de octubre a la charla de la festividad de Todos los Santos, que nos compartirá el doctor Jesús Javier Bonilla Palmeros del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana.